Mientras en pantalla, sin censura, Rafael Ventura con el Julio Clemente. Aquellos que no tienen voz están representados en este hombre, Rafael Ventura, sin censura. Bienvenido. Gracias, Julio. Mira, esta religión, de la forma que está escrita la Biblia, el Corán, tiene que ver mucho con la interpretación de la persona que lo lee, interpreta. Hay interpretaciones ortodoxas, radicales. Por ejemplo, el Corán, hay extremistas que lo interpretan de una manera, por eso ustedes ven toda esa matanza. Y otros que lo interpretan de otra, que es una religión compasiva, porque decía Mahoma ser compasivo en la victoria, pero esto no lo ven así. Esto se basan en un par de versos, lo malinterpretan y con eso crean la yihad y la guerra contra el otro, que mate y lo interpretan de una manera sangrienta. Así mismo es la religión católica, o el cristianismo. ¿De qué forma se podía prever la transfusión sanguínea o estos tratamientos médicos que tienen menos de 200 años que se inventaron hace 2000 años? No había forma. Es una interpretación errónea. Yo lo que creo que el cristianismo es una religión de amor, de compasión, y que si, por ejemplo, en el caso, en la religión católica aquí, que es la que tiene más poder, tiene más arraigo en la población. Claro, no, y en el poder, en las instancias de poder. Una joven, no, la otra Ruski. Una joven hace como 4 o 5 años sufría de leucemia y había que darle un tratamiento de quimioterapia. Pero si le daban el tratamiento de quimioterapia, moría la criatura y prácticamente le inducían un aborto. En el debate de si darle el tratamiento o no, se debilitó y al final murió. Entonces eso, para mí eso es un crimen por omisión, porque si usted pudiendo salvar una vida de 2, deja que se mueran los 2, usted es un asesino vestido de cristiano, porque dijo Jesús, muchos vendrán en mi nombre, y dentro de estos sacerdotes retrógrados totalmente que tenemos aquí, hay muchos que son asesinos vestidos de cristianos. Ay Dios, Ventura. Porque ¿qué hiciera Jesús en ese caso? Que salvara la vida posible de salvar. Para que no se mueran los 2, salvar a una. Y no lo deja morir a los 2 indiferentemente. Porque eso sí no es cristiano y eso rompe contra todo principio de amor al prójimo y de cristianismo y de lógica. Eso es una interpretación totalmente ortodoxa, totalmente anacrónica, totalmente fuera de lo que es este tiempo. Así pasó hace una semana con una joven, ponme esa joven, mira, preciosa, preciosa, con toda una vida por delante. Testigo de Jehová, su familia. Ay Dios. Que ellos tienen prohibido la transfusión sanguínea. Pues yo no sé cómo Jesucristo podía hablar de transfusión sanguínea hace 2000 años, cuando no existía el microscopio ni existiera transfusiones sanguíneas. La técnica tampoco. ¿Cómo es posible que hagan una interpretación tan estúpida de eso? Si Jesucristo tuviera a favor de todo lo posible para salvar esa vida, porque el conocimiento se lo da al hombre en la iluminación, y la iluminación viene de Dios. ¿Y cómo, teniendo conocimiento para salvar esa vida, usted siendo padre de esa joven tan hermosa, la deja morir delante de usted, indiferentemente, la deja morir, pudiéndole salvar la vida, basándose en un dogma religioso, anacrónico, que no tiene sentido? Eso le pasó con Selena, ¿eh? Eso mismo. Entonces, esa joven la dejaron morir, pudiéndola salvar, cubriéndose en el cristianismo, un cristianismo asesino. No, esos padres tendrán que cargar sobre su conciencia con esa muerte y que no quieran después ir a rezar a la iglesia, porque son asesinos, asesinos. Madre mía. Por último, aún no queda un tema todavía. Por último. Tráemele agua, por favor. Ojo suave, Ventura, ¿eh? Ojo suave. No, porque esto es una cosa que me... Se sofoca. Eso indigna a cualquiera, pero cógelo suave, Si Ventura. te da porque un paro, aquí queremos no hay tampoco. adrenalina, ¿eh? Sí. Bueno, Miren, Respira. Cógelo tranquilo. la migración haitiana, Ay, ese sí es un problema. la migración, no sé qué compromiso hay aquí, que cada vez que se vence el plazo hay que atenderlo. Debemos Humano, haitianizarlo. A mí se me vence el pasaporte y no puedo viajar. Debemos El pasaporte haitianizarlo. de aquí.
Es verdad eso. Se me vence la licencia y no puedo conducir. Es verdad, pero no, nada más son haitianos, ¿eh? Entonces, ¿por qué? ¿Por dónde que tiene cogido el presidente? Que no pone en ejecución la ley de inmigración. De regularización. Pero no lo personalice, viejo. Pero este es un país presidencialista. No. Para eso es el departamento de migración. Pero ¿cómo que está cogido? Tú estás respetando la figura del presidente. Eso es violatorio de la Constitución y de la ley. Sí, pero tú estás respetando al presidente. Esas extensiones de esos plazos. Yo creo que no es prudente eso, Ventura, ¿eh? No es prudente que tú... ¿Tú tienes a Castillo Pantaleón? Sí, está ahí, lo tenemos en la línea. Una interrupción matinada y escuchamos, Graimer, te escuchamos. Vamos a ver, Gray. Doctor. El doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Micrófono, Graimer. El doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien fuera juez de la justicia dominicana y además un abogado de mucho prestigio, está en el aire, Ventura, a propósito del tema sobre la extensión del plazo al tema haitiano. Adelante, doctor. Gracias. Bien, el contacto mío con la materia migratoria viene dado por la circunstancia de que fui parte de los juristas que participó en la redacción de lo que es la ley 28504 sobre migración y encabecé el equipo de juristas que tuvo a su cargo la redacción del anteproyecto de reglamento de aplicación que finalmente fue promulgado por el Poder Ejecutivo sin operar ningún cambio en la propuesta que redactamos, es el decreto 631-11, y también encabezamos el equipo de juristas que elaboró el borrador de Plan Nacional de Regularización que finalmente el presidente Fernández no promulgó, lo dejó sobre la mesa, y que posteriormente fue descuidado por el mandatario que le sustituyó, y obviamente conocemos al dedillo las falencias del decreto 327-13 que adoptó ese Plan Nacional de Regularización y que, contrario a su propia redacción, hemos visto el Consejo Nacional de Migración ha extendido en sus alcances, violando con ello tanto la Constitución de la República como la propia ley de migración, su reglamento y el propio decreto. Perdón, doctor, ¿en qué parte viola la Constitución la extensión del plazo? Atención, por mandato expreso del artículo 93, literal G de la Constitución, la materia migratoria es de reserva de ley, es decir, tú no puedes operar ningún tipo de cambio en la normativa al margen de la ley. El Plan Nacional de Regularización está previsto, es un mandato en el artículo 151 de la ley 28504, que dispone que el gobierno debió de dictar ese Plan Nacional de Regularización para el manejo de las situaciones de personas extranjeras en situación migratoria ilegal que se encontraban radicadas en el país al momento de entrada en vigor de la ley. El Estado Dominicano, como lo hace tradicionalmente, pues es muy descuidado en el seguimiento de la juridicidad de su desarrollo, ¿verdad? Y entonces no solamente se tardó mucho, sino que el decreto que debía de dictarse por mandato de ese artículo debía manejar el caso individualmente o por familia, nunca de forma masiva o colectiva. La ley lo prohíbe expresamente. Doctor, un momentito, que Abigail Soto le tiene una pregunta. Un momentito, doctor. Doctor, un saludo, Abigail. Hola, Abigail. Doctor, ¿es legal o ilegal que el Consejo tomara la medida de ampliar el plazo? Indudablemente que es ilegal. ¿Por qué? Porque el decreto, aun con sus falencias constitucionales, establece algunos parámetros que el Consejo no podía soslayar, porque son una camisa de fuerza que le ataba a la legalidad de su propia actuación. Atención, los únicos dos plazos previstos en este decreto son los previstos en el artículo 3 y en el 33. ¿En qué condición? Establece un plazo de duración para la inscripción de 18 meses. El decreto es de noviembre del año 2013. Por lo tanto, el plazo de 18 meses venció hace 2 años y 2 meses. El otro texto que establece un plazo es el 33, que establece un plazo único de 45 días para el ministro de Interior y Policía decidir sobre cada caso de solicitante a la regularización. Recordemos que la ley establece que tiene que ser un manejo individual o familiar, nunca colectivo. Del vencimiento de ese plazo de 45 días, hace ya 2 años, el decreto no plantea ningún otro plazo
No hay más. Entonces, Y sabemos que eso está en el artículo 151 de la ley. No puede haber más plan. Una cosa entonces, doctor. Una cosa, doctor. El alcance legal está ceñido por una materia que es exclusiva reserva de ley. Doctor. Al extender el plazo, por lo tanto, se ha incurrido en la violación de todo el andamiaje jurídico. Doctor, una preguntita, que estamos escasos de tiempo y Grimer le tiene una preguntita. Entonces, en este caso, nada puede ser legal si surge de una ilegalidad. ¿Qué corresponde entonces en materia jurídica? En materia jurídico-procesal, cualquier ciudadano, y así lo haremos, un grupo de ciudadanos, vamos a demandar la nulidad por vicios de constitucionalidad de esta resolución tomada por el Consejo. Eso es absolutamente ilegal. ¿Cuándo van a someter el recurso? ¿Cuándo? Bueno, el Consejo ni siquiera ha hecho público el texto de la resolución adoptada en el día de ayer. Tú entras en la página de internet del Ministerio de Interior y Policía y el documento ni se conoce. Doctor, hemos enviado personas a ver si se puede obtener una copia y obviamente es también potencialmente el riesgo de que se haya incurrido en una violación de carácter penal. Sí, porque si a sabiendas de que se está violando la ley y la Constitución, este funcionario ha convocado a ese consejo, ha incurrido en un crimen que se llama coalición de funcionarios. Eso tiene 20 años de prisión previsto en el Código Penal. ¿Cómo? Doctor, claro, estamos en presencia de una actuación absolutamente violatoria de la Constitución de la República, atención, y que compromete el país. Doctor, un momentito, ahí va, es que tenemos poco tiempo y queremos dejarle al público con esta contestación de su parte, que es el experto. ¿Quién está en violación de la Constitución? ¿Quién es un violador de la Constitución en este caso? ¿Usted puede decir el nombre? El ministro de Interior y Policía que preside el Consejo Nacional de Migración. Dios mío. Muchas gracias. Que nosotros responsablemente como ciudadanos le notificamos un acto o algo así la zona semana advirtiéndole en las violaciones legales que iba a incurrir. Bueno. Doctor, muchísimas gracias. Muy gentil su participación. Muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Este tema va a seguir para largo, ¿eh? Pero mira, dice que es un violador de la Constitución el ministro. Mira, ¿por qué a nosotros no se nos respeta? Porque lo primero que nos irrespetamos somos nosotros. Porque quienes están para hacer que se cumplan la ley son los primeros que la violan. Hay que predicar con el ejemplo. Esto tiene que ser un Estado de Derecho, donde la ley la tengamos que cumplir todos, pero todos. El show salga para todos. Padre mío, cuántas cosas.